Oscar Flores, de Argentina. Soy bailarín, soy profesor de danzas orientales y además hago interpretaciones en comedias musicales. Mi carrera comenzó hace 20 años en Comodoro Rivadavia, que es una ciudad del sur de la Patagonia Argentina. Allí me inicié primero en teatro, luego comencé a estudiar y a bailar flamenco y posteriormente me interesó mucho la danza oriental. Me inicié en la colectividad árabe de Comodoro y luego fui perfeccionándome con diferentes maestros hasta que lo conocí a Mir Taleb, que fue mi director y fue la persona que me invitó a establecerme en Buenos Aires para trabajar primero en su compañía de baile y posteriormente desarrollé mi carrera como solista aquí en esta ciudad. No es fácil vivir de lo que es el arte. Yo estudié 4 carreras universitarias, además de estudiar danza, teatro, comedia musical. Y trabajé 10 años para uno de los bancos más importantes de Argentina, hasta que llegó el punto en mi carrera y las oportunidades que hicieron que mi carrera se abriera internacionalmente y yo optara por dejar todo el mundo tradicional y dedicarme exclusivamente al arte. Es un trabajo diario. Yo bailo entre 6 y 10 horas diarias, me entreno físicamente, tengo profesores de diferentes disciplinas que me dan clases para poderme seguir formando y poder seguir creciendo y no llegar a un límite en mi expectativa y en mi formación. La pasión que yo siento al bailar vienen de sentir que uno puede emocionar un público, que uno puede transmitir emociones a través del movimiento. Fuerte aplauso para este gran maestro, Oscar Flores. Uno tiene que tener un grado de técnica y un grado de sensibilidad musical para poder transmitir una emoción. En este tipo de danza es todo muy orgánico, es muy interno, es muy visceral. La danza oriental también es una responsabilidad. Nosotros estamos bailando y representando una cultura a la cual le tenemos que brindar un respeto, sobre todo porque la danza oriental muchas veces está representada y ejecutada por mujeres y en Medio Oriente la mujer no tiene esta libertad para poder expresarse. Entonces es una misión en la cual uno tiene que enseñar el amor por la danza y a su vez el respeto por una cultura y la libertad que tiene la mujer para poder expresarla en su movimiento. Abre, sobrepasa, cierra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Miguel empieza enseguida, así que ya tiene que estar como con la pose. ¿Por qué la danza oriental en mi vida? Porque es una forma de expresarme y de mantener el fuego interno despierto. Esta danza se baila desde el interior y hace que uno pueda experimentar el todo de sus sensaciones, desde adentro hacia afuera. No es una danza que solamente sea técnica, es una danza que tiene mucho que ver con las vivencias y con las emociones que despierta la música. Entonces para mí es el complemento perfecto de otras artes. Las expectativas que tengo en mi carrera es dejar que la vida me siga sorprendiendo. Eso hace que pueda disfrutar las cosas que aparecen de una forma más natural. Este año la vida me permitió conocer un montón de países nuevos y poder conocer un montón de profesores y de artistas de otras nacionalidades. Y es maravilloso descubrir que
independiente del idioma que cada persona hable, siempre que haya amor por la danza, la comunicación va a fluir. Entonces, si todos los bailarines podemos estar conectados por esto que nos moviliza, que es el amor por el baile, vamos a poder estar en cualquier lugar del mundo y podernos nutrir de esto que amamos. Los espero en agosto en Shanghái, en Belly Dance, China.